continuar con lo que dejamos el otro día, a intentar avanzar un poquito más en este recién estrenado capítulo 9 del Evangelio de Marcos. Y vamos a continuar con ese acontecimiento tan increíble en el monte de la transfiguración. ¿Recuerdan? Sí, lo tenemos fresco en la memoria, ¿verdad? Hace apenas unos días que estuvimos abordando este tema. Bien, en el sermón anterior, estamos aquí, ¿verdad? Amén. Gloria al Señor. En el sermón anterior abordamos solamente los primeros 3 versos de este acontecimiento tan particular. ¿Recuerdan? Haciendo un poco de memoria, dice la Escritura que después de 6 días de ese gran momento sublime en el cual, por voluntad divina, en la boca de Pedro se reveló que el que tenían delante era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y este Cristo, Hijo de Dios, Hijo de Hombre, tenía que padecer de muchos, sufrir por muchos, ser desechado, morir y resucitar al tercer día. Después de este acontecimiento, después de esos 6 días, se llevó a Pedro, Jacobo y Juan a un monte alto para mostrarles algo muy particular. Y dice las Escrituras que se transfiguró delante de ellos. Transfigurar, acuérdense que hubo una metamorfosis en él. Parece ser que el velo de la realidad presente que vivieron y vivimos aquí se rasgó por unos instantes y atravesando el velo de su humanidad se pudo ver la divinidad del Verbo de gloria y pudieron contemplar sus discípulos privilegiados esa gloria sin ningún tipo de filtro. Quedaron asustados de lo que pudieron contemplar y pudieron contemplar esa gloria sin filtros, obviamente con el filtro de una visión, porque nadie puede contemplar su gloria y vivir. Y estuvimos hablando de algunas de las cosas tan maravillosas que acontecieron en ese lugar y un poco de eso. Bien, después de ese primer impacto de la transfiguración, la cosa no se quedó ahí, o sea, no se transfiguró, su rostro y sus vestidos brillaron como la luz del sol y terminó, sino que continúa el relato hablándonos de cosas igualmente increíbles. El versículo 4, que es donde nos quedamos, dice: y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. ¿Qué cosas? Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Justo en el momento de transfigurarse, nos dice el relato algo muy peculiar e interesante. Y es que al lado de Jesús aparecieron 2 personajes que hablaban con él. Uno de ellos Elías, el otro de ellos Moisés. Todos conocemos y no necesitan ningún tipo de presentación estos 2 gigantes de la historia bíblica, de la historia de la fe. Amén. De los que sirvieron al Señor. No obstante, recordemos quiénes fueron por unos instantes. Por un lado tenemos a Moisés, aquel niño que fue rescatado de la mano de Faraón por mano milagrosa, poniéndolo en un río lleno de cocodrilos. Mira cómo rescata al Señor. Rescató al niño poniendo al niño en una cesta en el Nilo. Porque a veces las maneras de rescatar al Señor son muy extrañas, pero el Señor te rescata de la manera más extrañas que existen, pero te rescata. Amén. Amén. Aquel que nació entre algodones, pero que decidió compartir la aflicción de su pueblo por obediencia. Ese fue Moisés. Aquel que usó Dios para que con portentos y señales liberara a los suyos. Y no le dio un ejército, sino un palo. Así es nuestro Dios, y así fue Moisés. Aquel que vio su gloria, aquel que recibió su ley, aquel que aunque desobedeció, nunca estuvo apartado de su voluntad. Ese fue Moisés. Aquel que incluso en el momento de morir, quizá no lo sabemos exactamente, pero parece ser que Dios le dio sepultura personal, ya que hasta el día de hoy no se sabe de dónde está su sepultura. Si hay un hombre a lo largo de la historia que ha tenido mayor revelación a vida y por haber, no hay ningún otro profeta más grande que Moisés. Ningún otro profeta más grande que él. No ha habido mayor profeta que él. Recordemos que él contempló su gloria en lo alto de la montaña y recibió de la propia mano de Dios, dice, del dedo de Dios, su ley. Este fue Moisés, aquel que guió al pueblo de Israel por el desierto instruyéndoles. Aquel que le hacían una pregunta, se iba a la cabaña y le decía: Señor, ¿qué significa eso? El Señor le contestaba y él transmitía la voluntad del Señor. Aquel que Dios sacó de él, de su espíritu, para proveer a 70 que hicieran algo como Moisés. Este fue Moisés. Moisés
Estoy deseando de verdad compartir todo esto en cuanto a los tipos y antitipos en la persona de Moisés, ya que este fue un tipo de Cristo de una forma extraordinaria. Los rasgos que vimos y vemos en Moisés en las Escrituras aplicables a Cristo son innumerables, incluso en contextos redentivos. Si Moisés redimió a Israel de Egipto y de Faraón, siendo el primer redentor de su pueblo, Cristo fue el primer redentor absoluto. Amén. El segundo redentor absoluto y definitivo. ¿Y qué decir de Elías? El que paró la lluvia por su palabra y la hizo volver otra vez por su palabra. El que sostuvo a la viuda de Sarepta y a su hijo con una vasija casi sin aceite y casi sin harina y con una tinaja casi sin aceite en unos tiempos de una total necesidad. Al igual que Moisés, este profeta golpeó las aguas con un manto y se separaron. El que degolló a 400 profetas de Baal, rebelándose contra el rey de Israel porque quería hacer desviar a su pueblo. Aquel que oró y llovió fuego del cielo para quemar el altar que preparó. El que fue maestro del gran Eliseo, el cual recibió la doble porción del Espíritu. Eliseo fue grande porque recibió doble porción del Espíritu que Dios puso y depositó en el profeta Elías. Y si Moisés quizá fue apartado por Dios para su sepultura, de Eliseo mire lo que dice en 2 de Reyes 11, que un carro separó a Elías y Eliseo y un torbellino se lo llevó al cielo. Amén. Este fue Elías. Por tanto, no es de extrañar que entre los grandes hombres de Dios que corren por todas las Escrituras, que han habido a lo largo de la historia bíblica, sean estos dos los que aparecieran. Y no solo que estos dos hombres de Dios aparecieran es de lo más normal, sino que también es que aparecieran juntos, ya que la historia del pueblo de Israel y la propia Escritura siempre, de alguna manera, no sabemos cómo los compaginan, los emparejan. Por un lado, como veremos en un momento, en unos instantes, son representantes de dos partes más importantes que existen de la revelación. Por otro lado, para el pueblo de Israel, tienen a Moisés y Elías como los dos grandes tzadikim, justos, entre medio del pueblo del Señor, entre tantos y tantos justos a lo largo de la historia bíblica que han habido. Y por último, las propias Escrituras, como decíamos, los emparejan. Malaquías capítulo 4, versos 4 y 5 dice: acordaos de la ley de Moisés mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Ya dice: he aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día del Señor grande y terrible. Siempre aparecen de la mano. Es por eso que los estudiosos de las Escrituras, cuando estudian la escatología bíblica y llegan a los dos testigos, sugieren y entienden que quizá sean Moisés y Elías. ¿Quién sabe? Yo no tengo ni idea, pero lo hablan. Porque es normal, porque estos son dos grandes hombres de las Escrituras y que siempre de alguna manera los emparejan. Dicho esto, la pregunta obvia que le sigue a estos, después descritos, estos dos hombres que aparecieron al lado de Jesús, la pregunta obvia es: ¿por qué y para qué aparecieron estos hombres al lado de Jesús? No dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué aparecen estos hombres al lado de Jesús? En cuanto al por qué, la única respuesta un poquito más profunda, con sentido, es la siguiente. Vinieron como representantes de las dos épocas y segmentos de la revelación más importantes de la historia bíblica, como representante de las partes que componen toda la revelación escrita hasta llegar a la revelación posterior del Nuevo Testamento. Por un lado tenemos a Moisés, el cual es representante ¿de qué? Representante de la ley. No solo porque la recibió y la escribió, sino que porque la propia Escritura, no la teología o el pueblo de Israel o la costumbre, sino que la propia Escritura atribuye a la ley como la ley ¿de quién? La ley de Moisés. Y no es de Moisés, la ley es de Dios. Lo que pasa es que él la recibió, la comprendió, la explicó, la transmitió. Pero se la conoce como la ley de Moisés. Y a usted, cuando le dicen qué es la ley de Moisés, rápidamente acuden a su memoria, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y piensan y saben que eso es así. Y por otro lado tenemos a Elías, representante de los profetas. En este caso no porque Elías, al igual que Moisés, escribiera todo el contenido profético después de Deuteronomio, no, sino porque es el profeta más significativo, o uno de los más significativos y relevantes que hay en las Escrituras. Por tanto, tenemos al mayor representante de la ley, al mayor representante de los profetas. Bien, una vez tenido claro y teniendo claro
el por qué, nos es más fácil entender el para qué. Si Moisés representa la ley y Elías los profetas, de alguna manera tenemos el total de la revelación hasta el momento representado por dos personas al lado de Jesús. Intenten visualizarlo un poco. La ley y los profetas y Jesús. Moisés y Elías y Jesús. Los dos mayores representantes de la revelación bíblica y Jesús. Por tanto, de alguna manera, tenemos una representación, no se me pierdan, una representación física de una verdad bíblica que en breve se escribiría. Lo repito otra vez, tenemos físicamente una representación de lo que en breve se escribiría y hoy nosotros lo tendríamos plasmado. Me explico. Todos sabemos que cada parte de las Escrituras hablan explícita o implícitamente de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Amén. Es una evidencia. Lucas 24, 44. Y les dijo: estas son las palabras que hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Amén. ¿Notan? Como toda la revelación bíblica apunta, señala, habla solamente de uno, de nuestro Señor Jesucristo. Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Jesús a sus discípulos, a unos hombres, les explica que las Escrituras, escucha, ¿vosotros creéis que la vida eterna está en ellas? Claro, porque ellas hablan de mí. Amén. Pero las Escrituras no solo hablan de Él, hablan de Cristo, sino, como hemos señalado, perfectamente lo señalan, valga la redundancia. O sea que las Escrituras, tanto la ley como los profetas, tienen un solo propósito, y el propósito es el siguiente: llevarnos a Cristo. Amén. Por eso leemos en Gálatas capítulo 3, verso 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, niñera, nuestro medio, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿No se me van perdiendo? Por tanto, el principio de doctrina fundamental, expresado en esta porción de las Escrituras en Gálatas, es lo que de alguna manera está representado en el monte de la transfiguración. Moisés, la ley; Elías, los profetas, representantes de toda la ley, por un tiempo siendo útiles como ayo, ahora solo tienen una cosa que hacer: aparecer y señalar a Cristo. Amén. Por tanto, tenemos una representación física de un texto inspirado. La ley y los profetas apuntan a Cristo, y estos aparecieron para señalar al único señalable. Amén. A Jesucristo, Señor nuestro. Eso es una de las cosas que Moisés y Elías estaban haciendo: señalar, apuntar con su dedo a aquel en el cual todo se cumple, apuntar a aquel en el cual todo cobra razón y sentido. Sin Cristo nada tiene sentido. Amén. Él es el que da sentido a todo, incluso a la propia revelación. Si Cristo no aparece, si Cristo es una farsa, la revelación también lo es. ¿Están aquí? Amén. Lo único que tiene sentido y da sentido a todo es Jesucristo. Amén. Por eso, cuando a Jesucristo se le quita de la ecuación y se le quiere dar un valor desmedido a cualquier otra cosa, Cristo pierde valor y todo pierde sentido. Cristo es el que tiene que estar en el centro. Amén. Cristo tiene que ser el motor, el impulsor de todo lo que somos, vivimos, predicamos y hacemos. ¿Están de acuerdo? Amén. Por eso Moisés y Elías vinieron como representantes, solo con un propósito: señalar a aquel que tenemos que tener los ojos puestos, a nuestro Señor Jesús. Y esta verdad se confirmará en unos instantes, en unos versos más adelante. ¿Han entendido esto? Amén. Más allá de lo que recién hemos expresado, un poquito más profundo de alguna manera, nos dice el texto, hablando de lo más literal, que Moisés y Elías estaban hablando con Jesús. Estaban hablando. ¿Y qué estaban hablando con Jesús? ¿Qué sería lo que estaban hablando? Aquí en el Evangelio de Marcos no nos dice nada. Según el relato de Marcos, nada se nos dice al respecto. Pero si atendemos, como siempre, a los sinópticos para tener el compendio de toda la historia, de todo el relato, podemos ver de lo que estaban hablando. Lucas 9:31 dice: quienes aparecieron rodeados de gloria, o sea, Moisés, Elías, y hablando de su partida, o sea, de Jesús, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. O sea, Moisés y Elías hablaban con Jesús de todo aquello que iba a acontecer. Amén. Brutal, mis hermanos.
nos dice el Evangelio de Lucas que hablaron de su partida, de lo que iba a acontecer en Jerusalén. No caía la cuenta de que la palabra partida, y me di cuenta escuchando a Sugel Michelen hablando de esto, de que la palabra partida es éxodos. Entonces, éxodo, que tiene que ver con partida, con salida, es muy significativo, ya que no solo se puede interpretar de su salida del lugar donde estaba Jerusalén, sino de su salida del lugar de la cruz hacia la ciudad celestial. Amén. Por tanto, sí, vemos un éxodo, una partida no solo del lugar del monte donde estaba al momento de ir a Jerusalén para ser crucificado, sino el momento en el cual se dispuso para su partida de la cruz del Calvario a la ciudad celestial. El Señor estaba preparado para su partida, para su éxodo. Es por eso que antes hablábamos de las grandes similitudes que Jesús tiene con Moisés, o Moisés tiene con Jesús. Moisés salió, partió, vivió un éxodo llevando al pueblo fuera, liberándolo, llevándolo con él. Jesús lo hizo igual, pero no para llevar a nadie a un desierto, sino a la ciudad celestial. Amén. A Él sea la gloria. Amén. Vamos rápido. El verso 5. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro bueno, es para nosotros que Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Lo primero que tenemos que notar es que este verso confirma el hecho de que estaban presenciando una visión. ¿Por qué? Porque como si no conocían Pedro, Jacobo y Juan a Moisés y Elías. ¿Acaso eran contemporáneos? ¿Acaso había fotografías, había internet, Wikipedia en aquella época? Lo sabían por pura revelación. O sea, la propia visión tenía implícita la revelación de todo lo que acontecía. Por tanto, cuando aparecieron estas personas, innatamente en consonancia con la visión que estaban sufriendo y la experiencia que estaban teniendo, comprendieron, sabían, conocían por revelación que los que aparecieron al lado de Jesús eran Moisés y eran Elías. Nuevamente vemos otra vez, de continuo, y lo veremos muy de continuo de aquí en adelante, la velocidad, disponibilidad e imprudencia de Pedro a la hora de hablar. Y se le ocurrió una idea. Vamos a hacer 3 enramadas. 3 enramadas en ese contexto tiene que ver con 3 cabañas, 3 chozas. Una para ti, una para Elías y otra para Moisés. Para Pedro era una buena idea acomodar a Jesús, Moisés y Elías y quedarse con ellos ahí toda la noche. Pero como veremos en el siguiente verso, Pedro desvariaba, estaba abrumado, le superaba la situación que tenía delante. No sabía lo que decía. Por eso el verso 6 dice: porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. El impacto de la situación hablaba por ellos. El impacto de la situación los movía. Hacía que tomaran decisiones impulsados por el impacto y el contexto del momento. Cuando no sepamos qué decir, mis hermanos, cuando la situación se nos escape, reconozcámoslo. ¿No creen? Amén. Más vale callar antes que decir lo que no corresponde. ¿Están de acuerdo? Amén. Mis hermanos, lo que permite que salgamos airosos de muchas situaciones no es la suerte de una respuesta fortuita, sino la humildad de reconocer lo que nos supera. Amén. ¿Sí? A veces dejamos al azar nuestra respuesta esperando tener razón en lo que decimos. ¿Sabes cuántas veces yo me he visto humillado por el Señor y habiendo fracasado por no querer ser humilde y reconocer el contexto en el cual la situación que me superaba en el momento y queriendo dar una respuesta he hecho más mal que bien? He tenido que aprender esto a base de golpes, mis hermanos, en toda esta trayectoria. Por eso, cuanto más tiempo pasa en el Señor, menos me gusta hablar. Porque cuando nos vemos superados por la situación del momento, rápidamente queremos salir airosos y dar una respuesta fortuita esperando que la respuesta tenga éxito. Pero el éxito no viene en una respuesta fortuita. Viene en reconocer con humildad que nos supera la situación y quedar callados. Decir: no sé, hermano, no sé, hermana, oremos.
que el Señor nos dé respuesta en las Escrituras. Vivimos en un tiempo que queremos respuestas y damos respuestas para todo y en todo momento. Una opinión sin darnos cuenta que a veces nuestra opinión, nuestra respuesta sin conocimiento hace 1000 veces más daño que el silencio. ¿Por qué siempre queremos destacar? ¿Cómo somos los hombres? ¿Te has dado cuenta? Que parece ser que nos falta el tiempo para... Bueno, yo creo, yo pienso. No pensemos ni creemos. Basta. Seamos humildes y sencillos. Y digámoslo, hermano, hermana, me supera esta situación, no lo sé. Estoy como tú. Oramos juntos. Pedimos al Señor. De verdad, créanme, en mi situación como pastor le pido al Señor que calle mi boca en ocasiones y que no dé respuestas rápidas, sino que me haga humilde para saber decir que no lo sé. Porque somos tentados en hablar así. El Señor nos ayude. Quiero que aprendamos, mis hermanos, a desarrollarnos como cristianos prudentes y sensatos. No quiero que andemos dando voces y no, mis hermanos, con tranquilidad, con serenidad, con humildad, con sencillez, con la Escritura abierta. Gloria al Señor, que el Señor haga de Casa de David una iglesia así. Amén. Que no estemos deseando poco a poco introducirnos en el corro que está ahí hablando porque de alguna manera tengo una respuesta que quiero aportar. No, aléjate del corro, no hace falta que hables, no hace falta. El Señor ya te pondrá el momento en el cual no tendrás que callar. Tendrás que hacer honor al Evangelio que dice ser. Amén. ¿Están de acuerdo conmigo con eso? Amén. Entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Amén, Señor. He aquí la confirmación que hace un momento hablábamos respecto a señalar a Cristo. A él oíd, dijo nuestro Señor. No era suficiente con la confirmación de la propia magnitud de lo acontecido, con la aparición de Moisés y Elías, con la transfiguración de Jesús, sino que aparece lo que se conoce en hebreo como un bat kol, como una voz desde el cielo, mis hermanos. Una voz desde el cielo, y en este caso es la voz del Padre Celestial, el cual exclama: este es mi Hijo amado, a él oíd. La situación era tan abrumadora para ellos que ya ni pudieron hablar más desvaríos, sino que dice la Escritura, en Mateo capítulo 17, versos 6 y 7, dice: al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Se quedaron atemorizados de la situación y solo les faltó escuchar la voz del cielo. Este debe ser el proceso natural, nada de hablar sin saber y adelantarse a la situación para que se te tenga que parar, sino que inclinarte con temor ante la abrumadora situación y esperar a que Jesús te levante. Amén. Este es el proceso, no hablar, sino inclinarte. Quedar abrumado por la situación y dejar que el Señor venga y te levante y te diga: no pasa nada, yo te explico. Analizando un poco el acontecimiento previamente a la voz del cielo, se nos dice que una nube los envolvió. No es la primera vez que esto acontece en las Escrituras. Lo podemos ver en varias diferentes situaciones. Primera de Reyes, capítulo 8, Éxodo, capítulo 40, etc. Cuando esta nube desciende, suele ser, ¿por qué? Porque la presencia de Dios desciende y aparece. Y esto es maravilloso porque se nos dice que la nube les hizo sombra. Y aunque tenían temor, y la sombra, esa nube, denota la grandeza de Dios y su inmenso poder, ese poder y grandeza, aunque te haga temer, te cubre, y te cubre, y te cuida. Amén. Y esa nube, esa voz, esa orden, ese acontecimiento solo tenía el propósito de señalar al único posible, a Jesucristo, Jesús, Señor nuestro. A nuestro Señor Jesucristo, aunque estuviera Moisés y estuviera Elías, solo podía señalar a uno: a su Hijo amado, en el cual tiene complacencia. Dios exclamó lo que más tarde con su espíritu inspiró en el corazón y mente del autor de Hebreos. En Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y en mucha manera en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado
por el Hijo. Por tanto, el Señor, otra vez en representación de algo que iba a acontecer un poquito más para adelante, no ve a Moisés y a Elías como algo relevante a que destacar, sino ellos hablaron en su momento, ahora solo he escuchado uno, a Él hoy. Amén. Mis hermanos, no nos centraremos en esto, porque vamos a terminar rápido, ya que sabemos a la perfección a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de que todo apunta a Cristo y demás. Pero solo algunas aclaraciones por si alguien está despistado o lo desconoce. En ningún momento cuando Dios Padre señala a su Hijo para que pongamos el oído en Él, se nos está sugiriendo que a la vez ignoremos las Escrituras. Sería una completa contradicción. O sea, todo lo que estamos hablando no es ignorar a Moisés y a Elías y prestar atención a Jesucristo. O sea, Moisés y Elías ya no sirven, solo Jesucristo. No va por ahí el asunto. Para nada. Aquellos que sostienen la abolición de la ley de Dios están diciendo exactamente eso. Que Moisés y Elías ya no tienen valor ninguno. Solo Jesucristo. Jesucristo obviamente está por encima en valor de todo, pero Moisés y Elías, la ley y los profetas, ¿cómo no van a tener valor si es la palabra inspirada por Dios? Sí. Aquello que dijo el Señor, que una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se cumpla. Cuando leemos cosas tales como la que hemos leído, como por ejemplo el ayo y demás, para nada significa la abolición de la ley, o que lo que está escrito antes de Cristo ya no nos es válido, para nada. Es más, solo una prueba rápida de esto, ya que hemos hablado mucho de este tema en otros contextos, en otros sermones. En el texto que encontramos en Primera de Pedro, que nos habla de este acontecimiento en particular, o sea, el acontecimiento que Pedro más para adelante describe en cuanto a la transfiguración, está en un contexto que encontramos lo siguiente. Segunda de Pedro, capítulo 1, 19, si ven el contexto, ven atisbos del relato de lo que Pedro experimentó en la transfiguración. Pero ahora llega el verso 19 y dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta el día que esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Entendéis esto? O sea, ubicaros. Pedro exclama y explica y relata lo que vio acerca del verbo de vida en el monte de la transfiguración. Pero después de que relata lo del monte, dice: pero escuchad, tenéis la palabra profética más segura. Esta no será quitada, esta es para vosotros. Leerla y experimentarla. No la desecha porque enfatiza la revelación de Cristo, sino que la complementa. ¿Entienden? Amén. En resumidas cuentas, lo que debemos entender con todo esto es que en Cristo encontramos la confirmación de la ley, el propósito de la ley y los profetas, la correcta interpretación de la ley, la expresión más elevada y más correcta de lo que Dios dio en Sinaí y a sus santos profetas. Amén. Por tanto, ver a Jesucristo no es abolir el resto, sino tener la mejor interpretación y visión de lo que Dios ya reveló, ya que Jesucristo es la máxima expresión de esa revelación. Amén. ¿Entendéis esto, verdad? Sí. Terminamos. Y luego, cuando miraron, no vieron nada ni a nadie consigo, sino a Jesús solo. Después de levantarse tras el espanto del momento, tras escuchar la voz, cuando tuvieron el valor de abrir de nuevo los ojos, Jesucristo los levanta, y cuando se levantan todo concluye. La visión ha terminado. Como hayamos dicho en reiteradas ocasiones, el contenido de estos dos capítulos tiene un nivel de revelación extraordinario, a una magnitud impresionante, haciendo de ellos uno de los momentos más importantes para los discípulos y obviamente para nosotros en cuanto a revelación. En un puñado de versos nos encontramos con una revelación en progresión de la persona del Hijo de Dios. ¿Están en el resumen definitivo? Nos lo revela como Cristo, como Hijo de Dios, como Hijo de hombre, con el propósito de que tiene que ser desechado, morir y resucitar para terminar mostrándonos su gloria, transfigurándose y señalando como aquel que tenemos que poner oído, aquel que la ley y los profetas lo apuntan. Lo que tenemos que preguntarnos es el porqué de todo esto. Como ya dijimos hace semanas, no fue fortuita esta pregunta que el Señor caminando les dijo a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy? Fíjense hasta dónde hemos llegado por el principio de esa pregunta. Hasta aquí hemos llegado con el principio de esta pregunta. Estamos terminando con el propósito que se inició con una pregunta en un camino que parecía inofensiva. ¿Quién dice la gente que soy?
sino era el propósito del Señor, un plan de revelación absoluta para sus discípulos, porque Jesús siempre ha tenido y tiene un propósito con cada cosa que hace. Amén. No hace las cosas al azar, no hace las cosas y le salen fortuitamente, sino que tiene un plan perfecto, un propósito perfectamente designado desde antes de la fundación del mundo. Y creo que todos sospechamos el propósito de estos acontecimientos. Jesús, ante la inminencia de su partida, he aquí el propósito, desde esa pregunta hasta este momento. Jesús, ante la inminencia de su partida, quería confirmar con rotundidad quién era Él y quién era al que debían servir. ¿Están aquí? Jesús tenía que cerciorarse que el Evangelio predicado no estuviera cimentado solo en verdades contundentes expresadas por un gran líder, sino en verdades contundentes expresadas por el Verbo que era Dios y que se hizo carne. Amén. No podía dejar a sus discípulos solo con qué grande maestro hemos tenido y cuántas verdades nos ha dicho. No, sino qué grande maestro hemos tenido, cuántas grandes verdades nos ha enseñado y cuánta revelación nos ha dado en cuanto a su persona. Distinguimos quién eres tú. Eres el Cristo, el Hijo de Dios, el Verbo de Dios encarnado. No hay duda de que esta confirmación y que después de unos cuantos retoques más a las vasijas rebeldes de sus apóstoles, como veremos más para adelante, podemos ver la mella que hizo dicha revelación en la vida de estos. Por un lado, por sus vidas dedicadas en obediencia, porque el impacto de la verdad de Dios se ve manifestado en vidas de obediencia. Amén. Amén. De nada sirve que nosotros digamos, he quedado impactado por su gloria, el Señor para mí es lo más grande del mundo, es algo increíble, y vivamos como vive todo el mundo. O sea, me creeré tu discurso cuando tu discurso vaya acompañado con tu persona. Amén. Porque el impacto de ellos se vio manifestado, me lo creo, por cómo vivieron. Amén. Y por cómo también murieron. Pero no solo por sus vidas dedicadas en obediencia a pesar de cualquier dificultad y martirio, sino porque lo dejaron bien expresado en las propias Escrituras. Fíjense lo que salió de ese monte de la transfiguración. Segunda de Pedro 1, 16, 18, capítulo 1, verso 16, 18, dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde el cielo la magnífica gloria, una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Amén. Este Pedro, pero mira Juan, capítulo 1, verso del 1 al 3, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Cuando uno en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en el 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y dice: y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. No hay duda de que el propósito de Jesús tuvo su fruto. Decidió el Señor Jesús enseñarle a estos tres para que después estos tres le enseñaran al resto, que no solo tenían un líder como los demás, sino que el verbo que era Dios, que se hizo carne, era su maestro, su líder, su Señor y su Redentor. Amén. El verso 9 dice: y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Una vez más vemos como Jesús, incluso en su última etapa de su ministerio y vida, les impide manifestar abiertamente su identidad. En este caso no a la multitud, sino al resto de sus discípulos, pero hasta una fecha límite, hasta que todo esto acontezca, hasta que haya resucitado de los muertos. Amén. Cuando terminó la resurrección, los discípulos restantes no solo pudieron experimentar la resurrección de Jesucristo, sino que pudieron experimentar el relato de la transfiguración. Amén. Por tanto, toda la revelación fue manifestada, y a partir de esos momentos, venido el día de Pentecostés,
ya vemos la calidad de los apóstoles en disponibilidad, servicio y evangelio. Amén. Amén, Señor. Y es que la disponibilidad, el servicio y evangelio tiene que estar a la altura de aquel que nos llama. Amén, Señor. Amén y amén. Este es el propósito. Dios mandó a su Hijo a mostrarse a los suyos para que le siguieran, con un propósito, revelar quién es Él y qué es lo que Él quiere. Pero quiero decirles algo a todos ustedes, y me lo digo a mí primero. El Señor que se mostró transfigurado allí es el Señor que por su Espíritu se te mostró a ti. Amén. Sí, Señor. Y de la misma manera que se nos mostró a nosotros, tenemos que vivir en consecuencia. Porque si nosotros no vivimos en consecuencia, no digamos que se nos transfiguró delante. Amén, amén. Amén. Causa y consecuencia, causa y efecto, mis hermanos. Eso es lo que propicia a Dios en la vida de un hombre y de una mujer regenerada. No solo una experiencia vivida para poder relatarla de cuando en cuando, sino una experiencia vivida que cambia vidas. Amén. La vida de Dios verdadera se ve manifestada en vidas absolutamente cambiadas. Amén, amén. Por tanto, tenemos que valorar que el Señor se nos mostró. Y demostrarlo ¿cómo? Solo con una manera, por la obediencia. Amén, Señor. Así que estos relatos nos inspiren celo en nuestra alma para poder vivir como ellos, para poder vivir en obediencia y en santidad, Amén. para que el impacto del Señor en nuestras vidas tenga significado en obediencia y en santidad para la gloria de su nombre. Amén. Vamos a orar.